Buenos días, niños. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis de las noticias. Antes de empezar este tema, es bien importante que nosotros tomemos y pongamos atención en cómo los medios de comunicación han ido evolucionando a través del tiempo. Hoy en día son muy pocas las noticias que leemos a través de un periódico, siendo que el periódico fue uno de los medios de comunicación más importantes antiguamente. Nosotros hoy en día tenemos diferentes plataformas o diferentes programas en los cuales nosotros vemos las noticias a través de la televisión y a través también de lo que son las redes sociales. Vamos a empezar pensando de qué forma nosotros tenemos que enterarnos de lo que sucede y analizar la noticia. Para esto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es saber y entender e investigar cuáles son las fuentes de información fidedignas. Fidedignas significa que son las fuentes de información que son reales y verdaderas. Desafortunadamente, así como han evolucionado los recursos o medios de comunicación y las tecnologías, pues desafortunadamente existen hoy en día muchas fake news, es decir, muchas noticias falsas. Vamos entonces a empezar analizando o viendo cuáles son los aspectos que tenemos que analizar en una noticia. Aquí tenemos las características de la noticia. Primero que todo, la noticia es el relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa hacer público oportunamente. Es decir, la noticia tiene que ir encaminada a la función de comunicar y de transmitir lo que está sucediendo al público. Para que su contenido sea completo y efectivo, la noticia debe de responder a las siguientes preguntas. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién le sucedió? ¿Quién es la persona o las personas o el grupo de personas que están afectadas por esta noticia? Puede ser algo positivo o algo negativo. Es decir, ¿quién es el protagonista de esta noticia? En el qué es el que sucede. En el cuándo es el tiempo en el que se da esa noticia. En qué fecha, por decirlo de algún modo. En dónde es el lugar en donde está sucediendo este hecho. El cómo van a ser las circunstancias en las que ocurren los hechos. Es decir, cómo sucedieron, qué fue lo que pasó. El cómo es la parte más importante de la noticia, pues es donde se debe de desarrollar y detallar todo lo sucedido. ¿Por qué? El por qué hay razones o a veces no hay razones de un por qué. Sin embargo, cuando las hay, se refiere a las causas que provocaron que se diera tal o cual situación. A veces también hay noticias que cuentan con un objetivo y el objetivo es ¿para qué? Muchas veces los objetivos de las noticias están encaminados principalmente a hacer público y enterar a la ciudadanía de lo que sucede, buscando la manera de prevenirlos en caso de que sea algo que pueda afectar a los demás. También puede ser informarlos en caso de que sea una noticia relacionada con alguna situación que va a suceder. Y también otro de los objetivos puede ser lo que viene ya siendo la prevención. Aquí tenemos una noticia. La noticia se llama Camiones Cisternas, Problema o Solución. Dice, la noticia fue escrita por Flaviana Esther Serrano, el nombre de la periodista. Después la noticia está acompañada por la fecha, en este caso 29 de febrero del 2020, a las 12 a.m. Y empieza a explicar entonces la reportera la noticia y nos dice, la falta de agua potable en Panamá es uno de los problemas que más afectan a la población hoy en día. Este fenómeno se manifiesta con igual magnitud tanto en áreas rurales y apartadas como en sectores de fácil acceso en zonas metropolitanas de todo el país. Ante este lamentable panorama, nos preguntamos si en algún momento surgirá una solución definitiva para este problema de nunca acabar. Como paliativo, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, responde a las innumerables quejas de los usuarios por el insuficiente servicio de distribución de agua potable, llevando a cabo un programa basado en la distribución del vital líquido a través de camiones cisternas. En esta noticia nos están hablando que desafortunadamente en Panamá, principalmente en los sectores que se encuentran alejados o en las zonas más rurales,
en donde no tienen los servicios de agua potable, y así como en ciertos sectores de la zona metropolitana que no les llega el agua, han tomado la decisión de, como lo dice aquí, de dar una respuesta, es decir, un paliativo. Paliativo es tratar de resolver el problema, pero no de la manera que lo deberían de hacer, porque en vez de que trabajaran en ayudar en resolver para que a esta gente le llegara el agua a través de lo que vienen siendo las tuberías o los ductos de agua potable, lo que están haciendo es llevarles camiones, cisternas, y entonces le reparten agua a las personas, que realmente es una solución, pero es una solución que no es una solución real, porque la persona tiene que ir con tanques para que le llenen del agua, cargar los tanques, llevar los tanques, y no tiene el agua en su casa a través de un grifo o a través de un lavamanos, etcétera. Seguimos con la noticia. En un principio, esta medida, la medida de llevarles agua a través de los camiones cisterna, surgió como parte de un plan de contingencia para afrontar la crisis que aqueja a la población, especialmente en la época seca del año. Pero a raíz de las constantes deficiencias que presenta la institución con el abastecimiento de este preciado recurso en varias áreas del país, esta se vio en la obligación de seguir con la medida hasta el día de hoy. Es decir, primero se empezaron a llevar los camiones cisternas para tratar de resolver una situación que se estaba presentando, que era la falta de agua, especialmente en la época seca. Pero entonces, por ciertos problemas que ha habido, no han logrado reintegrar nuevamente el servicio del agua a través de las tuberías, como debería de ser. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues que entonces han seguido llevándoles el agua con camiones cisternas hasta el día de hoy. Es decir, no han vuelto a recibir lo que es el servicio de agua potable a través de las tuberías. Sabemos que este método de abastecimiento mediante camiones cisterna es un paliativo, es decir, es algo que están haciendo para tratar de resolver un problema, para aliviar la problemática que afecta a los usuarios, pero en realidad se debe de tener en cuenta que esto va mucho más allá, pues representa un gasto extra, ya que su aplicación tiene un costo de alrededor de 3 a 5 millones de dólares anuales. Es decir, el costo de llevar a estas personas camiones cisternas le está costando al país, es decir, al IDAN, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados, le está costando anualmente, en cada año, de 3 a 5 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, y lo que sucede es que primero no se recibe y no es igual de cómodo el servicio de recibirlo a través de un camión cisterna, en el que, como acabo de explicar, las personas tienen que salir con botes y tienen que salir con diferentes recipientes para que cuando llegue el camión cisterna les llene sus vasijas para poderlas llevar a la casa. Hay que cargarlas, hay que llevarlas a la casa. Tienen que estar lavando los platos, el baño, bañarse, todo tienen que hacerlo pues a través de estas vasijas. Tienen que calentar el agua, tienen que tirarse, distribuir el agua en diferentes vasijas para poderla tener en toda la casa. Entonces, la respuesta lo que la comunidad está demandando en estos lugares es que les hagan el servicio de agua, que se les dé el servicio de agua a través de lo que son las tuberías, como a todas las personas y como a toda la población. Vamos entonces a pensar, con esa noticia que acabamos de leer, hay que analizarla, y para analizarla tenemos que seguir los pasos que acabamos de ver al inicio. Primero dice quién. De esto que acabamos de leer tenemos que pensar quiénes son las personas o el grupo de personas que están sufriendo en este momento porque no reciben el agua potable a través de las tuberías. Tenemos que ir a la noticia y buscarlo. ¿Qué? Aquí debemos explicar el suceso de lo que pasó, de lo que pasa o de lo que pasó. En este caso, esta es la sección más importante. Aquí es donde tenemos que detallar: esto es lo que está pasando y esto es lo que se está haciendo. Tenemos que explicar ya ahora sí, de manera detallada, la noticia. Vamos a escribir cuándo. Ahí está la fecha. ¿Cuándo es la fecha en la cual se escribió ese artículo?
¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué país se está hablando? En este caso estamos hablando de Panamá, en la ciudad de Panamá, y de qué zonas se estamos hablando. ¿Cómo? ¿Cómo significa que cuáles son las circunstancias en las que se dieron los hechos? Es decir, ¿qué es lo que ha sucedido por lo que estas personas no están recibiendo el agua? ¿Cuáles son las causas? Aquí no nos dicen las causas. Así que como no nos dicen las causas, nosotros no las sabemos. Entonces, lo único que en esta parte de cuáles son las causas podemos poner que las personas no reciben agua a través de las tuberías. Repetimos cuál es prácticamente el problema que están presentando. Y por último, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Aquí lo que entraría sería decir que para resolverles este problema, lo que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados ha hecho es que les está llevando agua a través de camiones cisternas. ¿Por qué? Porque pues ellos no reciben el agua a través de las tuberías. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, ustedes tienen que ir a un documento que yo les envié de Word. ¿Y qué es lo que van a hacer? Primero, van a analizar la noticia que les acabo de enviar y que acabo de leer. Después van a descargar el documento en Word y que va a estar en asignaciones y va a estar en la biblioteca de contenido. Y ahí van a responder en la computadora. Pueden resolverlo en computadora o pueden resolverlo a mano si es que lo imprimen. Yo les recomiendo que este trabajo lo hagan en computadora porque ustedes se van a dar cuenta que los cuadros que yo les mandé son cuadros en los que están hechos para escribir en la computadora. Si ustedes lo imprimen, no van a poder contestarlo. Únicamente van a tener que abrir el documento, copiar las preguntas y contestarlas entonces en unas hojas. Después es sumamente importante, chicos, que reenvíen el documento pero desarrollado en el área de asignaciones. ¿Qué me está pasando? Que muchos de ustedes me mandan el mismo documento que yo les mando, pero no lo contestan. Entonces recibo el documento, pero lo recibo en blanco, únicamente con los mismos cuadros que yo puse, pero sin las respuestas. Tienes que recordar que tienes que hacer un trabajo completo, que tienes que explicar detalladamente cada punto como se acaba de explicar. Bueno, chicos, cualquier duda, ya saben que me pueden escribir a través del chat en Teams.